Demócrito. Demócrito fue un filósofo griego que vivió entre los años 460 y 370 a.C. Demócrito dio sus aportes al escribir sobre las ventajas de la escolaridad y la influencia del hogar en el aprendizaje, en el cual decía que la escolaridad es muy importante para la vida de cada persona. También, en el mismo escrito, tomó en cuenta el contexto familiar como influencia para el desarrollo del aprendizaje. Quintiliano. Quintiliano fue un retórico y pedagogo quien vivió en el siglo I después de Cristo. Es considerado como el mejor profesor de retórica del mundo antiguo junto a Sócrates. Sus aportes están centrados en el área de la educación. En los mismos se puede destacar que él alegaba que cuanto más pequeño es uno, mayor es la capacidad de aprendizaje y que, si ciertas disciplinas como los idiomas no se aprenden durante los años de la escolaridad, difícilmente se consiguen en la edad adulta. Luis Vives. Luis Vives fue un humanista, pedagogo, filósofo, sociólogo y psicólogo español quien nació en el año de 1492, creador de la moderna psicología y una de las figuras del humanismo cristiano. Se le conoce como el primer pedagogo sistemático de los tiempos modernos, al igual que se le considera como uno de los padres de la psicología gracias a su novedoso procedimiento inductivo de psicología aplicada, y un reformista de los métodos de enseñanza y pedagogía. Comenio. Comenio fue un teólogo, filósofo y pedagogo nacido en la actual República Checa en el año de 1657. Es considerado el padre de la pedagogía, puesto que estructuró la pedagogía como ciencia autónoma y estableció sus primeros principios fundamentales. También influyó en el pensamiento psicoeducativo, convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del ser humano, escribiendo textos basados en la teoría evolutiva y planteó el uso de ayudas visuales para la instrucción. Para él, el objetivo del aprendizaje no era la memoria, sino la comprensión. Descartes y Luc. Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés quien nació en el año de 1596, considerado como el padre de la filosofía moderna. A él se le atribuye la famosa frase pienso, luego existo. Fue el fundador del pensamiento racional, ya que es el máximo representante del racionalismo, el cual es una doctrina filosófica que cree que la razón es el instrumento único para conocer la realidad. Descartes creía que el conocimiento tiene su origen en la razón frente a los sentidos. De igual forma, creía en las ideas innatas, es decir, que todas las personas nacen con ideas. Afirmaba la existencia de dos tipos de ideas innatas. De un lado, las ideas principales, aquellas de las que no cabe dudar, aunque son ideas potenciales que requieren de la experiencia para ser actualizadas. Pero también hablaba de ideas innatas respecto a ciertas formas de pensar. A partir de Descartes, la filosofía se hará cada vez más psicología, buscando conocer la mente a través de la introspección, hasta la aparición de la psicología como disciplina científica independiente en el siglo XIX, basada en el estudio de la conciencia mediante el método introspectivo. Por otro lado, tenemos a Luc, quien nació en el año de 1632, el cual fue uno de los iniciadores de la tradición empirista británica. Luc se oponía a los planteamientos realizados por Descartes, negando la posibilidad de que los seres humanos nacen con ideas innatas, describiendo así su teoría de la tabula rasa que inspiraría luego a muchos pensadores. En la misma, apela a las impresiones sensoriales, es decir, a la experiencia para llegar al conocimiento. Influencia de la filosofía alemana en la psicología. Las aportaciones no solo se dieron en el ámbito de la psicología, sino también en el campo educativo. De los autores más célebres se encuentra Pestalozzi, quien desde 1780 contribuyó con sus ideas pedagógicas. Él creía que a los niños no se les debe proporcionar conocimientos ya construidos, sino la oportunidad de aprender sobre sí mismos, mediante la actividad personal. Puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego. Valoró las actividades espontáneas que los niños tienen e hizo énfasis en la ejercitación de las manualidades o actividades manuales.
Otra línea importante del pensamiento filosófico en Alemania se dio con la escuela asociacionista representada por Johann Herbart, cuyo trabajo aspiraba a hacer de la psicología una ciencia exacta y empírica. Las aportaciones de Herbart se encaminaron a separar la psicología de la filosofía para darle un estatus propio. Otro de los autores fue Froebel, quien fue fundador del kindergarten. Sus principios teóricos se basaban en que el niño tiene que tener armonía entre la naturaleza y el espíritu a través del juego, pues hacía énfasis en que los niños son buenos, son los adultos quienes los vuelven malos en su infancia. Para él es necesaria la educación desde los primeros momentos de vida. Como la educación infantil es un acto que da sentido al común maternal, ha de ser la madre o la mujer en general su responsable. Francis Galton, él señaló que es la propia naturaleza o conjunto de dotaciones innatas del individuo como un factor determinante del éxito de la vida. Le preocupaba la medición de la inteligencia y propuso una técnica denominada el método biométrico, que tenía como objetivo evaluar ciertas características físicas como la fuerza con que se aprieta un puño, la circunferencia del cráneo, el tiempo de reacción refleja, entre otras. Los inicios de la psicología educativa se dan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se pueden ubicar en el seno de las escuelas funcionalistas y asociacionistas y en las corrientes pedagógicas. Estas últimas se producen una serie de cambios importantes provenientes de la llamada Escuela Nueva Europea y anuncian una nueva fase en el desarrollo educativo al oponerse a las ideas procedentes de la escuela antigua y la tradicional. Uno de los autores más relevantes dentro del ámbito de la psicología educativa fue William James, quien divulgó los principios psicológicos en el terreno de la educación a finales del siglo XIX. Y demostró la necesidad mutua entre la psicología y la pedagogía. Él defendió una psicología holística y promovió el pragmatismo como un movimiento filosófico en Estados Unidos y como una alternativa importante a la filosofía alemana que era dominante. Stanley Hall, 1844-1924. Primer organizador de la psicología americana. Fundó el primer laboratorio americano de psicología. En 1881 inauguró sus clásicas conferencias a los profesores. En 1891 fundó el Seminario Pedagógico. En 1894 escribió un libro sobre la adolescencia, donde sobresalió la importancia del estudio del niño. John Dewey, 1859-1952, filósofo y pedagogo norteamericano, fundador y director de la Escuela Experimental de Niños, donde desarrolló las bases filosóficas y psicológicas de una educación basada en la actividad, la experimentación, la promoción del desarrollo mental y los intereses de los niños. Plantea la importancia de utilizar temáticas de enseñanza centradas en el niño y defensa de orientación escolar cooperativa. Estos planteamientos dieron origen al movimiento de la educación activa. James Cattell, 1860-1944. Fue el primer profesor reconocido de psicología y fue uno de los primeros presidentes de la APA. Introdujo junto a Hall la psicología experimental en América. Trató de aplicar la psicología a todos los campos, centrándose en el estudio de las diferencias individuales y los test mentales. Impulsó el uso de pruebas o instrumentos de medición psicológica. A él se le debe el uso original del término test mental o psicológico, propuesto en 1890. Emil Durkheim, 1858-1917. Sostenía que la educación es un hecho social y de carácter coactivo. Es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. La propuesta educativa de Durkheim tiene como antecedentes la función de la educación, que para este consiste en adaptar al niño al ambiente social.
Henry Vallon, 1879-1962. En 1927 fundó una escuela de investigadores y fue ministro de Educación en Francia. Es considerado uno de los autores más importantes de la psicología infantil. Concibió el desarrollo mental de los niños como una sucesión de estadios, analizando los aspectos cognitivos, biológicos, afectivos y sociales. Su teoría se basó en el estudio del desarrollo del niño con un enfoque global. Hessel, 1880-1961, plantea problemas de aprendizaje y maduración. La teoría de la maduración de Hessel trata de explicar el orden en el que se dan los principales aprendizajes y desarrollo de habilidades durante la infancia, además de dar una explicación desde lo fisiológico de por qué se dan en ese orden. Roger Cousinet, 1881-1973, fue un pedagogo altamente reconocido por ser el creador del método de trabajo libre por equipos y por fomentar la educación activa, en la que se busca una educación de acción y constructiva. Para él, la socialización es la esencia misma de lo educativo. Whitmer, 1867-1958, estableció en la Universidad de Pensilvania un laboratorio clínico donde se estudiaban las diferencias individuales de los niños, con intención expresa de saber cómo afectan su rendimiento escolar. En 1896 presentó a la APA un informe en el cual intentaba definir el esquema básico profesional en el que se desempeñaría el psicólogo educativo, una especie de mezcla entre lo psicoescolar y lo médico. Durante esta etapa, la psicología educativa empieza a configurarse como una psicología general centrada en el aprendizaje, además de estudiar la motivación, la emoción, la herencia y el ambiente, la personalidad y las diferencias individuales, centrándose también en áreas tan sensibles como el aprendizaje, las habilidades humanas y el rendimiento educativo. La pedagoga María Montessori desarrolló un método de enseñanza revolucionario que cambió en gran medida la forma como se trabaja con los niños en la educación preescolar y primaria. La idea partía de una total autonomía del niño, el fomento de la iniciativa y el aprendizaje en libertad. Claparede fue quien configuró una psicopedagogía experimental al servicio de la práctica escolar y de la formación docente. Su principal preocupación pedagógica fue la de conseguir una escuela activa en la que primara la necesidad e interés del niño, consiguiendo la creación de una institución a la medida del alumno. En este periodo, la psicología educacional se perfila como una nueva disciplina científica, con orientaciones teóricas, metodológicas y procedimentales, varias áreas de atención y trabajo y un cuerpo acumulado de conocimientos. Estas importantes corrientes psicológicas aportaron en medida que, en 1926, la Gestalt se introdujo a través del libro de Ogden, mientras que el psicoanálisis se proyectó en la orientación dada a algunos temas educativos centrales, como la relevancia de los factores inconscientes, la relación madre e hijo, entre otras. Con respecto a la educación del niño, Hessel propuso una actividad intermedia entre el método autoritario y el permisivo y confiar en la autorregulación de los niños. Esto debido a que creyó en la sabiduría de la naturaleza y en que el educador debe dejarse inspirar por el propio niño. La teoría de la maduración de Arnold Hessel trata de explicar el orden en que se dan los principales aprendizajes y desarrollo de habilidades durante la infancia, además de darle una explicación, desde el punto fisiológico, de por qué se da este orden en concreto. Charles Hood destacó el análisis de la lectura, la formalización y discusión de los problemas psicológicos que surgen durante la enseñanza, el trabajo experimental sobre el número y la psicología social. Su objetivo de la psicología de la educación es analizar los procesos mentales mientras que el niño aprende los sistemas de experiencia. Además, plantea la importancia de considerar el carácter social de la educación. Edward Thorndike fue el primero que mereció el nombre de psicólogo de la educación. Propuso el método de la observación y medición objetiva usando la psicología infantil. Esta teoría tuvo bases asociativas,
es decir, estímulos y respuestas, principalmente con su ley del efecto, en donde se premian las acciones correctas y se debilitan las incorrectas. Thorndike es uno de los pioneros en el aprendizaje, ya que desarrolló la teoría del condicionamiento instrumental y adelantó tareas posteriores de la disciplina, como la instrucción programada, la formación del profesorado y el aprendizaje basado en la informática. Meyer Rice fue pionero en la prueba comparativa, acreditado también como el fundador de la educación progresiva y como el padre de la investigación educativa. Este autor hace un llamamiento para una mejor capacitación de los maestros y un enfoque más científico de la educación que incorpora la psicología del desarrollo. Realizó además varias publicaciones donde plasma sus observaciones muy críticas a las escuelas, por lo que consideraba prácticas mecánicas estrechas y tediosas. Lewis Terman fue un psicólogo y pedagogo francés conocido por su esencial contribución a la medición de la inteligencia al diseñar el primer test de predicción del rendimiento escolar en colaboración con Theodore Simon, comparando los resultados del niño cuya capacidad quería medir con los resultados medios de los niños de su edad. Por otro lado, realizó publicaciones sobre los superdotados y retrasados, considerando como su obra monumental A Measurement of Intelligence, adaptando la escala de Binet. Nathaniel Lees Gage fue bautizado como padre de la investigación moderna en la enseñanza, además de persistir en la necesidad de continuar trabajando la psicología educativa. Por otro lado, realizó también contribuciones a la comprensión científica de la enseñanza. Skinner llevó a una verdadera revolución el concepto de aprendizaje dentro de la psicología educacional, considerando estímulos, respuestas y las consecuencias de estas respuestas. Surge con ello una extensa literatura del manejo de clases basada en este paradigma y fue adoptada por la psicología educacional y escolar en la aproximación a los problemas de aprendizaje en clase. Quisiera saber qué es para usted la psicología educativa, magíster. Bueno, la psicología educativa depende de cómo le vayamos haciendo un análisis o una revisión históricamente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay autores que de alguna manera han hecho ya una revisión, nos han dado una mano. Y, por ejemplo, César Coll tiene un texto que se llama Psicología y Currículo, y ahí hace ya una revisión de las diferentes definiciones de psicología educativa. Entonces, una de las más conocidas es esta de que la psicología educativa es un puente, es una disciplina puente entre dos constructos fuertes, que es la educación y la psicología. No necesariamente esta disciplina tiene que decantar hacia uno de los dos lados, sino que se corresponde básicamente a esto, ¿no? A un nexo entre estos dos elementos, sin que necesariamente el uno le absorba al otro.